Entonces nos podemos dar cuenta cómo el conflicto entre Rusia y Ucrania se empezó a gestar, especialmente desde el golpe de Estado contra el expresidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukovych, una vez que éste había logrado obtener por parte del Kremlin, por parte del gobierno encabezado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, muy buenos acuerdos de gas por medio de los cuales Rusia le suministraba gas a Ucrania con un precio especial, con un muy buen descuento, lo cual alejaba a Ucrania de la órbita de la Unión Europea. Obviamente, esto no les agradó para nada a los gobiernos occidentales que, liderados por Estados Unidos y por personajes como la subsecretaria de Estado en ese momento, Victoria Nuland, llevaron a cabo el golpe de Estado contra el presidente Viktor Yanukovych en el Euromaidán, lo cual provocó numerosas víctimas, un gran estallido de violencia, pero que desde el punto de vista de las élites occidentales y especialmente actualmente es muy importante contar con un seguro de auto que lo proteja ante diversas eventualidades que suelen ocurrir en la carretera en los caminos. Por eso ahorita ofrecemos Autotal, que ofrece la reparación por daños materiales que sufra a consecuencia de la colisión, vuelco, incendio, fenómenos naturales, así como la rotura de cristales, o también en caso de tener un robo total, lo protege ante este tipo de pérdidas que sufre el vehículo asegurado por consecuencia de estos eventos que son tan comunes en las calles de la Ciudad de México, y no solamente de la Ciudad de México, en sí en todos los estados de la República Mexicana. Además también se tiene un paquete plus, el cual le ofrece grandes beneficios, grandes ventajas, en las cuales podemos destacar la eliminación del deducible por robo total. Por lo tanto, Seguros Inbursa con Autotal ofrece una gran protección ante todo este tipo de eventualidades, y se les sugiere que para su seguridad, para su bienestar y para su tranquilidad, porque este tipo de eventos suelen afectar en lo moral y en lo material, no solamente a usted, también a su familia, se sugiere que adquiera el seguro para evitar todos estos daños. Seguimos con el video. El golpe de Estado contra el presidente Viktor Yanukovych en el Euromaidán, lo cual provocó numerosas víctimas, un gran estallido de violencia, pero que desde el punto de vista de las élites occidentales y especialmente de sus medios de comunicación, todo esto fue visto como una gran demostración democrática cuando realmente uno se pone a pensar como un golpe de Estado donde se derroca a un presidente democráticamente electo. ¿Cómo esto puede ser democrático? Es un completo absurdo. Pero las élites occidentales, junto con sus medios de comunicación que controlan en favor de sus intereses, hicieron pasar esta acción en contra de la democracia como si fuera una acción democrática, lo cual es algo totalmente ilógico. Pero bueno, ocurrió de esta manera y fue así como fue sacado del poder Viktor Yanukovych y movimientos nacionalistas ucranianos, que muchos de ellos están ligados al fascismo, y diré por qué al fascismo. Tomen en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi envió a la Wehrmacht y a las tropas de las SS a invadir la Unión Soviética a partir del 22 de junio de 1941, una vez que llegaron a tierras ucranianas, había muchos ucranianos que, al odiar al gobierno comunista, estaban en favor de los nazis. Una vez que las tropas alemanas llegaron a Ucrania, los nacionalistas ucranianos obviamente querían que los nazis destruyeran todo el sistema de granjas colectivas que había establecido el gobierno de Stalin, y se unieron a los nazis no importando el grado de fanatismo que presentaran los alemanes, especialmente liderados por las tropas de las SS, que llevaron a cabo numerosas masacres sobre la población judía de Ucrania. Un ejemplo que cabe destacar es la matanza de Babi Yar, donde a las afueras de Kiev fueron ejecutados 30.000 judíos. Bueno, entonces los nacionalistas ucranianos, que siempre han simpatizado que desde aquel momento han simpatizado por causas como el fascismo o el nazismo, tomaron una acción decisiva en el Euromaidán, que se llevó a cabo en ese año del 2014 para derrocar al presidente Yanukovych. Triunfaron en todo esto, y además de llevar a cabo numerosos actos criminales como la quema de personas prorrusas en el puerto de Odessa, también empezaron el hostigamiento contra la población prorrusa del este de Ucrania, especialmente de las provincias de Lugansk y Donetsk, que ya el Kremlin hace año y medio se ha anexado como parte de la Federación Rusa. Pero obviamente esta situación no iba a pasar inadvertida por el gobierno del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin.
que veía cómo estos nacionalistas ucranianos, que además querían hacer avanzar a la Unión Europea y a las fuerzas de la OTAN hacia la frontera de Rusia, como ya lo habían hecho desde el mediados de los 90, avanzando sobre los países que pertenecieron al bloque del Este, arrinconando cada vez más a Rusia, a pesar de que prometieron al ex líder soviético Mikhail Gorbachev que el pacto transatlántico, refiriéndome a la OTAN, no avanzaría ni una pulgada hacia el este, no solo no rompieron esta promesa, sino que continuaron haciéndolo año con año hasta acercarse acá a Ucrania con este golpe de Estado y poner a Rusia en un estado de alerta, lo cual obviamente desencadenó en el hecho de que el gobierno de Rusia tomara el control de la península de Crimea, donde tenía y actualmente tiene su flota del Mar Negro, que de hecho que estaba arrendando a Ucrania hasta ese año. Nos podemos dar cuenta que el conflicto se creó aquí y el hecho de que las fuerzas de Kiev empezaron a hostigar a la población prorrusa del este de Ucrania hizo que ésta, al sentirse amenazada, pidiera de manera continua ayuda a Rusia. Aunque antes de la intervención del año 2022 hay que tomar en cuenta que se llevaron a cabo numerosas pláticas que se concretaron en los acuerdos de Minsk, en los cuales el gobierno de Ucrania se comprometía a no llevar a cabo acciones militares contra la población prorrusa del este de Ucrania, lo cual, tarde o temprano, de haberse cumplido, habría provocado un entendimiento entre ambas partes, entre el gobierno central de Kiev y las provincias prorrusas del este. Sin embargo, cuando el gobierno de Volodymyr Zelensky no cumplió con estos tratados, con estos acuerdos, entonces para el año 2022, ante el hecho de que Ucrania, además de todo esto, se iba a anexar muy posiblemente tanto a la Unión Europea como a la OTAN, lo cual significaba el completo aislamiento de Rusia de Europa y también el hecho de que perdiera su influencia sobre los países que habían pertenecido a la Unión Soviética hizo que Rusia tuviera la reacción que nosotros vimos para ese 24 de febrero del año 2022, lo que ha provocado esta invasión que actualmente ya Rusia ha declarado como estado de guerra en el que se encuentra actualmente con Ucrania. En los próximos videos podemos ver cómo se va desarrollando este conflicto y analizar un poco todos los detalles que han ido desencadenando los sucesos más recientes. Nos vemos por el momento. Hasta pronto.